El segundo coloquio tiene por título pregunta: ¿es necesario incluir una asignatura sobre educación vial en la programación escolar? Como veis, cerramos el plano, ¿verdad? Nos centramos mucho más en la parte curricular y recursos para el docente. Entonces os quiero presentar, aquí a mi izquierda tenemos a Perfecto Sánchez, que es director del Centro Superior de Educación Vial de la Dirección General de Tráfico. Muchísimas gracias. A mi derecha os quiero presentar a Miguel Carmona, que es jefe de la Unidad de Educación Vial de la Policía Municipal de Madrid. Muchas gracias por acompañarnos. A mi izquierda del todo tenemos a Ramiro Gómez, que es profesor, supongo, ¿no? Profesor del Colegio FUEM, que es Fundación Hogar del Empleado, Montserrat, de Madrid. Muchísimas gracias. Y a la derecha del todo tenemos a la juventud, ¿no? Porque nos interesaba, sabíamos que tenía que estar la opinión de los estudiantes, de los jóvenes, porque si no aquí nos ponemos los adultos a arreglar el mundo y los jóvenes no participan. Entonces tenemos a Badía Herranz, que es estudiante de grado de Educación Primaria y Psicología de la Universidad Camilo José Cela. Estudiante, por tanto, de magisterio, lo que antes era magisterio. Pues muchísimas gracias, María, por acompañarnos. Y nada más, voy a lanzar la primera cuestión. A partir de ahí, pues que cada uno, como se suele decir, hable de su libro, ¿verdad? Que seguro que cada uno venís con algunas ideas ya preestablecidas. Pero bueno, vamos a ir lanzando preguntas. El Congreso aprobó en mayo una proposición, no de ley, en la que se instaba a incluir la educación vial como materia con carácter evaluable y obligatorio. Ha salido en la mesa anterior. ¿Por qué? Preguntamos por qué no se ha implantado en los centros pese a la unanimidad del Parlamento. ¿Qué resistencias os parece que hay para que esto pueda realmente aplicarse? ¿Quién quiere? Miguel. Pues yo mismo. No es que sea mi especialidad, pero sí puedo hablar desde el punto de vista práctico, porque Policía Municipal de Madrid está asumiendo una parte importante de esta formación. ¿Qué es lo que observamos nosotros o qué es lo que observo yo a título personal? A mí me da la sensación de que los chavales tienen un número de horas determinadas de estudio y los docentes no sacan tiempo material para poder dedicarle lo que pueda merecer esta asignatura o esta materia, como queramos llamarla, dentro de eso, lo que es su currículo o si lo queremos ver como una asignatura transversal o materia transversal. Entonces, yo entiendo que está como obligatoria, es decir, la ley lo recoge, el Real Decreto del año 2014 esta materia la recoge como obligatoria, pero yo creo que el problema radica en los centros escolares. No radica porque de nada nos vale que tengamos muchas leyes si luego no hay voluntad de cumplirlas. Sí que es verdad que yo creo que el gobierno tiene mucha parte de culpa porque no insta a los colegios a que dentro de ese desarrollo curricular o ese plan formativo directamente planteen las estrategias para implantar esta materia y evidentemente para que luego sea obligatoria y evaluable. Porque nos guste o no, nadie la evalúa. Aquí los chavales, en educación donde nosotros más vamos, que es la educación primaria y secundaria, nadie evalúa. Nosotros hacemos unos cuestionarios, les damos una determinada formación, pero nadie evalúa. Entonces yo creo que hay una cierta desidia por parte de la administración pública competente en esta materia a implantarlo como obligatorio. Y digo implantarlo porque yo entiendo que la ley ya está recogido como obligatorio. Lo que pasa es que alguien tiene que tomar ya las riendas y decir, esto, señores, hay que hacerlo, porque nosotros, como policías, no podemos ser sustitutivos del docente. Y es lo que estamos siendo actualmente, nos guste o no. Yo entiendo que es un modelo absolutamente ineficaz. Hacemos lo que podemos y creo que muy bien, y no es porque quiera, no sé, loar nuestro trabajo, pero creo que lo hacemos muy bien,
pero no somos el sistema nosotros. El sistema tiene que ser otro. Entonces yo entiendo que yo creo que no hay tampoco en el gobierno un consenso adecuado para saber. También es verdad que el Parlamento, esta propuesta la sacó adelante en mayo de este año. Todo influye, tenemos unas elecciones muy pronto, no sabemos quién va a venir, cómo se va a aplicar. Es decir, yo creo que se han dado un cúmulo de circunstancias. También la modificación de la LOMCE fue tardía, 2013. Bueno, en definitiva creo que se han juntado un cúmulo de situaciones que han hecho que se haya ido posponiendo. Y todo va a quedar, pues, para, como decía uno por ahí, para enero del año que viene, a ver qué es lo que pasa. Entonces, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Pero también es cierto que los centros educativos, con todos mis respetos, no han avanzado en esta teoría. También creo que hay un factor fundamental, que los profesores están desbordados. Es decir, ellos tienen las horas que tienen que dar una serie de materias y no sacan tiempo para más. Y habría que de alguna manera orientarlo en ese sentido. Ramiro, por alusiones varias, por alusiones, ¿verdad? Tanto en esta mesa como qué pasa en los colegios. Bueno, en los colegios es cierto que los policías asumen esta labor y bueno, está bien las sesiones que reciben los chicos. A mí, más allá de aprenderse las señales o unas cuantas cosas que creo que son fáciles tanto para adultos como para niños, se aprenden rápido, otra cuestión es respetarlo. A mí me gusta, uno de los policías que en concreto viene a nuestro cole suele preguntar a los niños, ¿a qué padre le gusta dejar a su hijo solo en la puerta, en la mismísima puerta? Y todos los niños dicen, yo, mi padre. Bueno, pues tapando la salida de emergencia, les dice el policía. Y efectivamente lo que pasa en mi colegio y pasa en muchos colegios es que la hora punta, todos los padres, cada uno de los padres, bueno, no todos, pero una gran mayoría, quieren dejar a su hijo justo en la puerta, que casi lo puedas tirar ya dentro del colegio, porque, no sé, porque la calle es muy peligrosa, porque su hijo no puede andar 5 metros, porque el tráfico es muy difícil, por muchas cuestiones. Eso supone unos graves problemas de logística en caso de emergencia, que más de una vez se han dado, aparte de una congestión de la calle. Por ejemplo, en la calle en la que nosotros estamos es una calle que no tiene tránsito, pero a la hora de entrada de los colegios, que hay 2 colegios, se forman unos atascos que para 100 metros puedes tardar 15 minutos. Entre medias, algunos padres, madres o demás familiares pues pueden tener altercados entre ellos, se pueden insultar. Los niños pueden saltar la mediana, los padres saltan la mediana con ellos. No, esto no es por desconocimiento de las señales o porque no tengamos una asignatura de educación vial. Esto es más una cuestión, bueno, de supervivencia, de valores, una cuestión mucho más transversal que, como se ha comentado, yo creo que no deberíamos renunciar a ella. Si tú ves que tu padre se salta la mediana, salta la valla y tal, pues tú lo haces con él y lo que haga tu padre estará bien hecho. Y si el policía, en este caso, con intención de sacar información, pero muy inteligentemente dice con un tono, ¿a quién le gusta tal? Y todos dicen que ellos, pues nosotros lo vemos. Entonces, juntando esta cuestión con cuestiones que han salido en el debate anterior, nosotros desde nuestro centro sí que hemos impulsado varias medidas para paliar este problema y algunos otros. Por ejemplo, tenemos 4 líneas de bicibús. Nosotros enfocamos la educación vial como algo, no lo llamamos educación vial, lo llamamos movilidad sostenible, y estamos trabajando con los chicos en diferentes proyectos que intentan modificar el entorno más próximo de los alumnos. Estamos trabajando en coordinación con el ayuntamiento a través de un programa que se llama STARS, que es de la Comunidad Europea. Tenemos técnicos del programa STARS que vienen a ayudarnos a hacer este tipo de proyectos y en concreto pues llevamos 4 años con 4 líneas de bicibús activas. Hemos hecho un parking de bicicletas que empezó con 20 plazas y ya lo hemos tenido que ampliar 2 veces hasta 60 plazas. Y ahora, junto al ayuntamiento y los arquitectos del programa STARS, estamos desarrollando un programa que han llamado Park and Keys, que está orientado a solucionar el problema de las entradas y las salidas. Sería hacer como unos apeaderos cerca de la entrada, pero sin tener que entrar a la calle, y liberar unas estaciones de estacionamiento para coches de 2-3 minutos, creo que son las normas, donde los padres pueden dejar a sus hijos sin tener que dejarlo en la puerta, que no les pasa nada, porque también creemos que los niños
no solo hay que promover el desarrollo sostenible de los medios de transporte, sino también la autonomía, que los niños tienen que ir al cole solos a partir de cierta edad. Solos no, con sus amigos. Y si es en un medio de transporte activo, ya no sostenible, sino activo, por ejemplo, andando, llegan mucho más frescos al colegio. Y que queremos recuperar el espacio público y el entorno más próximo y hacer barrios más amables para los chavales. Y lo queremos construir con ellos. Entonces, nosotros trabajamos por metodología por proyectos y en concreto dentro de la metodología por proyectos pues estamos adoptando medidas de... Hay un programa que se llama Design for Change, que hay 600 colegios, nació en la India y hay 600 colegios en el mundo que lo están haciendo. Nosotros hacemos proyectos con los chicos. ¿Qué queréis cambiar? ¿Cómo queréis que sea vuestro barrio? ¿Cómo os gustaría las señales? Por ejemplo, salimos e hicimos fotos de todo el barrio, todas las señales, hemos escrito a la alcaldesa, hemos escrito a los concejales, hemos ido a las juntas de distrito. Estamos luchando por cambiar las cosas desde nuestro propio diagnóstico y eso sí que es transversal y eso sí que son valores y eso sí que es un juicio crítico. Intentamos hacer ciudadanos críticos y ahí en todo ese tema evidentemente surgen conflictos cuando eres peatón, cuando eres ciclista, cuando vas en moto, cuando vas en bici, cuando vas en coche. Y el espacio es de todos y tenemos que convivir con ello y tenemos que ver cómo lo organizamos. Que hay conflicto en el tráfico, es obvio. Y además es bastante violento muchas veces, ¿no? Entonces nosotros, bueno, y yo fui un poco invitado, yo ya advertí que era mi enfoque de la educación vial o desde el enfoque que tenemos desde la fundación y desde nuestro colegio es un poco este, ¿no? El de la movilidad sostenible y el del desarrollo sostenible y el de la responsabilidad en la forma y el modo en el que nos transportamos. Muy bien, muy bien. De todas maneras, no sé si os habéis fijado cómo casi en 10 minutos la policía le ha pasado la pelota a los profesores a los padres. Probablemente los padres se la pasarían a los alumnos, ¿no? Se van pasando un poco la pelota unos a otros, ¿verdad? Y nadie quiere... Vamos a dejar a la alumna primero, a ver, ¿cómo lo ves tú? Bueno, lo primero quería agradecer la oportunidad de estar aquí y también de mostrar mi opinión como una alumna. Y bueno, yo creo que todos somos conscientes de la necesidad de la educación vial porque es el mayor índice de fallecimientos hoy en día y que es ahí donde tiene que nacer, es decir, en inculcar desde que somos pequeños a tener una actitud responsable ante la circulación, etcétera. Pero claro, yo también como estudiante me planteo la pregunta de si se introduce la educación vial en el día de mañana, yo pues a lo mejor de aquí a 2 años si salgo al mundo laboral, yo tal y como estoy hoy en día estoy preparada para a lo mejor desempeñar esa función o también a lo mejor a través de la universidad deberían plantearnos yo qué sé, algunas asignaturas que estén enfocadas en eso, porque también como ha dicho Miguel no todo reside en el policía municipal o local. También necesita, yo creo, el apoyo de un educador, porque como ha dicho, no son educadores, sí que pueden dar una visión muy buena, porque al fin y al cabo son expertos en la educación vial, pero a la hora de transmitirlo se necesita el educador. Entonces yo también planteo esta pregunta, que es necesario ver cómo también los que estamos estudiando, cómo podríamos ser capaces también de enfocarlo. Pregunta que te va a responder perfecto. No sé yo si voy a ser capaz de... Hay que formar al profesorado. Yo haciéndote caso, sí. Voy a ir al tema. Asignatura obligatoria. Bueno, la frase sería, moriríamos de placer. Así de claro te lo digo. O sea, pues es que estaría ideal. Bueno, sería ideal que consiguiéramos hacer eso. Ahora bien, vamos y que fuera además la asignatura hueso, ¿verdad? Bueno, además esa de que no aprueba casi nadie y tal, ¿no? Eso sería una gozada, ¿no? Indudablemente, nosotros, los técnicos que trabajamos en la DGT, pues estaríamos encantados de que hubiera una asignatura fuera del tipo que fuera, con el currículum que fuera obligatoria y que además, pues que al final que se produjera los efectos que se pretenden, ¿no? Que la gente estuviera educada vialmente y que esos números de esos datos que han dicho aquí, pues de muertos y de heridos y de discapacitados, pues no existieran, ¿no?
Yo creo que aquí el planteamiento que tendríamos que hacernos, que por lo menos nosotros hacemos, es que si se hace algo, nosotros indudablemente pues lo recibiríamos bien. Nos gustaría que contaran con nosotros para que nosotros aportáramos nuestra experiencia en el tema y que dijéramos pues un poco cómo nosotros, después de todos estos años trabajando, fuéramos capaces de ayudar y apoyar la implantación de esa asignatura. Pero bueno, al fin y al cabo, como no es una competencia nuestra, si las autoridades deciden hacerlo, las sociedades lo piden, nosotros somos sociedad y por lo tanto trabajaríamos en esa línea. Yo plantearía dos cuestiones que nos parecen importantísimas. Yo soy pedagogo y cuando empecé a oír hablar de un concepto que era el concepto de competencias, pues me ilusioné muchísimo. Dije, joder, qué bien, ¿no? Competencia, este es el objetivo de la escuela, ¿no? Entonces, esto es lo que tenían que hacer los maestros, ¿no? En el fondo, yo dije, está claro, ¿no? La educación, ¿qué es? Que los niños vayan al colegio, que sean capaces, sean competentes para ser capaces de ir resolviendo los problemas que día a día se les va planteando en la vida, que sean capaces de afrontar, como decía alguien por aquí antes, la vida, y que la escuela les fuera ayudando a que fuera resolviendo esos problemas. Yo dije, ideal, fenomenal. Bueno, la realidad es otra, ¿eh? Hay unas grandes competencias, pero luego somos incapaces de bajar a la realidad, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque nosotros ya llevamos mucho tiempo, llevamos sobre todo en esta última legislatura que estamos trabajando con un concepto que ya lo ha dicho Violeta, que es la educación a lo largo de la vida. Entonces, la educación en el ámbito, en la época escolar, lo entendemos como un proceso más dentro de la educación a lo largo de la vida y, por lo tanto, en ese contexto nosotros lo plantearíamos. Yo siempre cuento el chiste, ¿no? La educación vial, bueno, es una milonga que nos hemos inventado unos cuantos en tráfico, unos cuantos policías municipales para escaquearse de la calle, para vivir del cuento, porque realmente la educación vial, ¿qué es esto de la educación vial? Entonces, un poco, no sé si entendéis un poco por dónde va el chiste, ¿no? Realmente habría que hablar de educación, o sea, habría que hablar de educación y nada más que de educación. Y educación para que las personas cuando se enfrenten a la vida sean capaces de solucionar esos problemas. Esos problemas los iban a solucionar así. Entonces, si se le da un poco ese enfoque de que la escuela tiene que ir más a resolver los problemas cotidianos de los niños, a resolver los problemas, las situaciones que poco a poco se le van resolviendo, estaríamos encantados de que esto fuera así. Ahora bien, si volvemos un poco al esquema de asignatura como se entiende actualmente, yo creo que no sería demasiado eficaz. Por lo tanto, la filosofía me parece que es importante que trabajemos ese tema de las competencias. Y claro, dentro de esas competencias, pues fundamentalmente lo que hemos dicho, ¿eh? Bueno, yo siempre cuando hacemos cursos hago una pregunta, ¿no? ¿Cuántos de esos accidentados que hay cada fin de semana han sido accidentados porque desconocían las normas y las señales, o las señales y las normas que tenían que cumplir? Bueno, me pueden decir, la carretera estaba muy mal, que el ayuntamiento no lo ha arreglado, vale, que no sé qué, el coche ha fallado, bueno, siempre detrás de todo hay un comportamiento humano, ¿no? Pero realmente los que han tenido los accidentes han sido o porque han adoptado actitudes y valores contrarios a la seguridad vial en general. Te digo, vamos a quitar el accidente, que es accidente, pero de eso saben muy poco. Por lo tanto, si no trabajamos los valores y las actitudes, no estaríamos trabajando en nada. ¿Cómo afrontar una asignatura en la que el contenido fundamental sean los valores y las actitudes? ¿Y las competencias? Pues ahí es donde yo ya me pierdo un poco. Bueno, lo dejo ahí para que haya un poco más de debate después. Pero muy interesante. El diccionario suele ser sabio y además cuando habla de valores normalmente no dice que los valores se cuentan, ni siquiera que se enseñan, sino más hay verbos más apropiados como que se inculcan, se transmiten, que van un poco en la línea de lo que tú estás diciendo. No sé, ¿quién quiere seguir por esta línea? A mí me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque efectivamente yo creo que la gente no se accidenta porque no conozca las señales o no conozca por falta de conocimiento a nivel de lo que sería educación vial, tal y como hoy creo que es entendida o tal y como hoy se imparte, por ejemplo, a través de la policía en los colegios, que me parece que está bien, que se puede hacer, que aporta conocimiento y que en 4 o 5 sesiones ya se ha explicado y los niños de 7 años que yo doy clase este año se lo saben perfectamente y de ahí para arriba pues se lo saben perfectamente. Si luego no lo respetamos es otro asunto. Entonces, recogiendo un poco lo que decía Perfecto, es un tema más global y necesariamente transversal de convivencia y de, como se ha estado diciendo antes, de inteligencias múltiples y de emocional, crítico, o sea, de formación integral de la persona.
Y aquí creo que deberíamos incluir pues temas de responsabilidad con el medio, de huella ecológica, de qué consecuencias tienen los modos de transporte que utilizamos. Y en ese sentido, para mí, por ejemplo, una asignatura de educación vial, pues me parece así entera, un año entero de educación vial, me parecería un poco rollo y innecesaria. ¿Qué quieres que...? Creo que igual esto es contrario a todo lo que piensa mucha gente, pero yo lo vería bastante rollo. Creo que hay muchas oportunidades donde meter todos estos temas dentro del currículum y que realmente sean funcionales. Por ejemplo, nosotros este viernes, dentro del programa STARS, vamos a recoger un premio que hemos ganado al Matadero. Vamos en bici. Viene la policía, los de la Patrulla Verde, con nosotros. Vienen voluntarios de distintas asociaciones de bicis. Vamos a ir hacia el Matadero, vamos a hacer una ruta de 20 kilómetros. Pues son 10 de ida y 10 de vuelta. Ahí podemos enseñar educación vial. Ahí sí que es atractiva. Si te vas con tus amigos a montar en bici y con tu profesor o con los padres que nos ayudan también, eso sí que es atractivo. Un videojuego donde no mates viejas y respetes las señales no me parece nada atractivo, sobre todo para un chico de 16, 17 años. Aparte que no es que creo que sea un tema muy atractivo, pero hay maneras de hacerlo muy atractivo. Siendo funcionales, decimos problemas de la vida práctica, pues vamos a montar en bici, vamos a ir andando. Vamos a ir a un museo, vamos andando. ¿Cuánto CO2 nos estamos ahorrando? Vamos en transporte público. ¿Cuánto CO2 nos estamos ahorrando? Vamos a calcularlo en la asignatura de matemáticas. Pero eso sin culpabilizar a ninguno de los agentes que está dentro del tráfico. O sea, yo en ningún momento lo que quiero hacer con mis alumnos es decirle que hay que ir en bici o que hay que ir andando y el que va en coche lo está haciendo mal. No. Son convivencia, distintos medios de transporte. Las ciudades fueron diseñadas para los coches, pero los coches han colapsado el sistema. Tenemos que replantearnos las ciudades, tenemos que replantearnos los espacios. Podemos salir a trabajar con los arquitectos sobre las calles, podemos darles cámaras digitales a los chavales, podemos enseñarles los cauces para participar en la sociedad como ciudadanos para cambiar. Creo que eso es lo importante, creo que eso es lo atractivo. Los alumnos de mi colegio hicieron el diagnóstico del barrio, de todas las medidas que propusieron, y hay algunas que se han realizado. Y hemos ensanchado la acera y hemos abierto un túnel y ahora podemos pasar por un túnel sin pasar por encima de Doctor Esquerdo. Las líneas de bicibús pasan con seguridad, pero también los peatones pasan con seguridad y las abrimos a la hora del colegio. Los alumnos han luchado por ese cambio, los alumnos han conseguido ese cambio, se sienten parte de la sociedad, son ciudadanos preparados, críticos. Creo que ahí está el valor. De todas maneras, que somos peligrosos, ¿eh? Los de la educación somos peligrosos y como abramos demasiado el abanico, ¿verdad? O sea, vamos a tratar de centrarnos, ¿no?, en el tema de la educación vial. Me estaba diciendo perfecto que hay un tema por ir, exactamente, vamos a tratar de concretar al máximo. Parece que hay un cierto consenso acerca de que en una asignatura de conocimientos, basada en conocimientos a lo largo de todo un año, no sé si estáis de acuerdo en que no ese es el camino, ¿verdad? Yo veo que hacéis que no con la cabeza, ¿no? O sea, que no se trata de esto, sino que va más por las competencias, ¿no? También dice, no. Me decía perfecto que le interesaba mucho esta pregunta: ¿quién debería ser el encargado de enseñar la asignatura y qué capacitación sería necesaria, que enlaza con lo que planteabas antes, Badía, ¿verdad? De la formación. Entonces, perfecto. ¿Quién sería el profesor? Bueno, después de lo que has dicho, después de lo que has comentado de la asignatura, pues sería problemático, ¿no? Cómo afrontar lo de la asignatura, porque yo concretaría una cosa que me parece importante, y es cuando nosotros en la DGT nos pusimos a trabajar hace 3 años, cuando vino una subdirectora nueva y nos dijo, no, es que a mí esto hay que plantearlo de otra manera, y empezamos a trabajar. Una de las cosas que nos planteamos, bueno, además es simbólicamente muy gráfico, ¿no? Pusimos un papel a todo lo largo de la sala, pusimos una línea negra, empezamos en 0 y terminamos en 100, que eran los años, y íbamos 1, 2, 3, 4,
de la línea para arriba íbamos poniendo las necesidades que íbamos teniendo las personas con respecto a la seguridad vial y por debajo qué podíamos afrontar como sociedad para poder afrontarlo. No digo esto porque es importante para lo de la pregunta esa, ¿no? Entonces, cuando íbamos viendo que íbamos avanzando, qué necesidades tenía un niño de 0, qué necesidades tenía un niño de 3, qué necesidades tenía un niño de 6, y decíamos, pero la necesidad del niño de 6 es del niño de 6. No, es que no solo del niño de 6, el niño de 3, es de su padre, es de su madre, es de su abuelo, es de su hermano mayor. Y seguimos avanzando al final, nos dimos cuenta que había una tal interrelación de influencias que no lo podíamos delimitar solo a una asignatura, que efectivamente si existe la asignatura, mucho mejor y fenomenal y adelante y la apoyamos y trabajaremos en ella. Pero seguimos insistiendo que nos parece importante algo que han dicho antes por ahí, el tema de la cooperación, del trabajar todos y que el trabajo de educación sea un tema colaborativo de toda la sociedad. Por lo tanto, partiendo de ahí, ¿quién debería impartir esa asignatura optativa? Pues hombre, indudablemente el profesor, que es el que está ahí, porque es el que conoce al chico, conoce a los chicos y diariamente va a ir impartiendo esa formación de valores y de actitudes que hemos dicho que era lo más importante, ¿eh? ¿Qué papel tendríamos los demás, tanto nuestros coordinadores como las policías, como los del EME, ser unas entidades colaboradoras y que apoyemos a la institución educativa cuando la asociación educativa nos lo demande, ¿eh? El profesor sabe perfectamente, por ejemplo, ha comentado el compañero anterior el tema del mundo rural. A lo mejor el asesor que tiene que ir a darles una charla a ese centro es un sindicalista del sindicato agrario, por ejemplo, ¿no? Por ese ejemplo que decíamos, ¿no? O sea, que siempre el centro tiene que buscar apoyo institucional de alguna manera en entidades que puedan colaborar con esa educación en valores, en actitudes y en competencias que son necesarios para la sociedad. Entonces, esa, bueno, en mi opinión, yo creo que, no sé si la de la DGT así, pero yo creo que en esa línea en la que trabajamos, que sean los profesores los que trabajan la educación vial, siempre pensando que es una educación en valores y en actitudes, y los demás somos colaboradores de la entidad escolar. ¿Un profesor de qué área, Miguel? Hombre, yo es que creo que hoy en día al profesorado no se le forma cuando acaba un grado, una titulación, no se le forma en educación vial, es decir, no hay materias en la universidad orientadas a esto. Hay luego muchos cursos, seminarios que imparten muchísimas universidades, la UNED, la Universidad de Salamanca, la de Extremadura, pero lo que es específica dentro de lo que es el grado no hay ninguna. Entonces, yo creo que habría que empezar por ahí, es decir, alguien se tiene que plantear que dentro de las materias de los futuros licenciados o graduados o maestros, les incluyan esta materia. Porque yo no estoy muy de acuerdo con lo que comentaba el compañero, que no me recuerdo el nombre, de que está todo muy lúdico, salimos todos a la calle, todo está muy bien, pero vamos a ver, que a los chicos hay que darles una formación previa. Es decir, en la calle no se enseña todo. Y esa formación previa, para mí, tiene dos partes. Una es el maestro, que habrá que formarle, porque yo creo que hoy no se les da esa actividad. Y luego están lo que llamaríamos la educación no formal, actividades extraescolares en las que sí colaboraríamos nosotros, la Policía Municipal, las ONG, las asociaciones de cualquier otro tipo. Pero tiene que haber alguien que encauce eso, y eso tiene que ser el maestro. O sea, desde mi punto de vista es el maestro. Que hoy por hoy, por lo menos en la Ciudad de Madrid no se da. No sé si en otros lugares se ocurre, pero en la Ciudad de Madrid no se da. Entonces yo creo que es un poco, y yo voy a abundar en algo que no estoy tampoco muy de acuerdo, porque a veces lo comentaba también la representante de AELME, no estamos coordinados. No estamos coordinados, o sea, no nos engañemos. Aquí llegan los bomberos y dan una charla, llega el SAMUR y da una charla, llegamos nosotros y damos otra. Y claro, los colegios están desbordados. Y bueno, ¿y ahora quién le toca venir? Y claro, bastante tenéis con sacar adelante las materias habituales como para que encima vayamos haciendo propuestas nuevas. Entonces yo creo que hay que partir y ser sensato. Es decir, primero vamos a formar al profesorado, que sean ellos los que den las clases, que luego nos coordinemos todos para dar lo que realmente sea necesario. Educar en valores, estoy de acuerdo con perfecto, y en esos hábitos que tienen, porque no se trata de que, como dices tú, es que todo el mundo se sabe las normas, es que no se trata de eso, se trata de que respetemos las normas por convencimiento, no porque no nos las sepamos o no las dejemos de saber. Yo cuando he denunciado una infracción, le intento decir a la persona que la denuncia, ya sé que se sabe la norma, lo que intento es que interiorice la importancia que tiene el respetar esa norma, no que no la interiorice con una denuncia, que yo sé que no la va a interiorizar, pero por lo menos yo a mí me ha gustado, yo he hablado con la gente y a veces es verdad, he obviado no poner la denuncia con la esperanza de que eso haya servido de atención, pero necesitan educación en los colegios, hacéis cada vosotros. Desde mi punto de vista es así. Badía, ¿en qué curso estás? En segundo. En segundo. ¿En los 2 años que llevas, se ha hablado algo de educación vial? No. O sea, ni siquiera se ha nombrado el término. No. Nada.
Voy a hacer un matiz. Nosotros estamos yendo a universidades a dar cursos de educación vial, la Autónoma, pedagogía en la Complutense, en varias facultades, en la de Nebrija, en la vuestra iremos pronto. Estamos dando cursos, pero al hilo de lo que comentaba Violeta, no vale. Es decir, tiene que estar dentro de lo que es el diseño de su carrera, de sus estudios, no que vayamos nosotros a impartir ese tipo de clases. Y luego también quería preguntarte, porque se está hablando aquí de metodologías, ¿no? Donde ya se ve que hay aquí un cierto debate, ¿no? Diferencia de criterio. Tú como alumna, ¿qué metodología te parece que sería la más eficaz para esto, de lo que estamos hablando, para la educación vial? Yo creo que tiene que ser una metodología que esté centrada sobre todo en los valores, porque como han dicho, muchas veces el tema de las normas las sabemos y los niños saben y interpretan las normas, que es necesario también que las aprendan, pero sobre todo es el tema de los valores. Yo, soy conductora y también cuando llevas el coche, yo qué sé, pues pone que tienes que ir a 80, que la mayoría, muchos no van a 80, y justo empiezas a ver que la gente empieza a frenar y dices, ya está, aquí es que hay un radar. Y lo que yo creo que, es también enseñar una metodología que no sea solo basada en, oye, vas a recibir una sanción o vas a recibir un castigo si no lo haces, si lo haces, sino educar en el sentido de no tienes que hacerlo porque implica una responsabilidad y porque correr, el correr en esa situación tiene unas consecuencias, pero no es el ámbito económico, que estoy hablando en plan de adultos, sino que no tienes que hacerlo porque tú como un ciudadano y de carácter cívico no tienes por qué hacerlo. Entonces yo creo que la metodología tiene que englobar también todo eso, el que por sí solo, de manera autónoma, el niño, y ya cuando sea más mayor el adulto, sea capaz de tomar esas decisiones por sí solo, no por las consecuencias que tenga. Entonces yo creo que la metodología, pues a lo mejor una metodología del caso, que esté centrada sobre todo no tanto en darles una charla de un montón de tiempo que al final no se queden con nada, sino un ámbito también práctico y que ellos lo experimenten. Prácticos, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Qué metodología piensas tú que sería la más eficaz? Bueno, yo sigo al lado de los profesores. Yo creo que cada profesor en cada momento sabe, siguiendo un poco la filosofía de lo que estoy diciendo de todo el rato, cada profesor sabe en cada momento determinado de su vida profesional, qué metodología es la que tiene que trabajar con los chavales, porque a función de la situación, del momento, de la materia, del ánimo que haya en la clase, va a ir ofreciendo una metodología u otra. Yo creo que bueno, cualquier metodología que se adapte a las características del contenido que estás impartiendo y a los alumnos que lo están recibiendo puede ser perfectamente válida. Nosotros trabajamos con muchos colectivos y utilizamos metodologías de trabajo muy diferentes, ¿no? O sea que yo no especificaría una metodología concreta. Yo creo que lo importante es lo que hemos dicho ya, que el tema importante son los valores y las actitudes que se adopten, y para mí eso es lo más importante. Yo solo quería comentar una cosa. Nosotros en la DGT últimamente, cuando llegó este equipo, se inventó una cosa que era la dirección por objetivos, y a nosotros pues nos fastidiaba bastante, porque esto de andar todos los días teniendo que dar objetivos y a ver si habíamos cumplido los objetivos y tal, pues nos fastidiaba bastante, pero luego al final, cuando ya llevamos casi 2 años con este tema, pues ya casi que hasta nos gusta, somos así de masocas, ¿no? Entonces, uno de los objetivos que nos habíamos planteado era, en esa línea de la vida había muchos mediadores, ¿eh? Muchas veces las personas éramos mediadores, y cuando hablo de mediadores, hablo de mediadores, padres, madres, abuelos, hermanos, profesor de formación vial, policía local, guardia civil. Los mediadores somos todos los que tenemos alrededor alguien que podemos mediar para transmitir la educación vial, ¿no? Entonces, en esa línea había muchos mediadores que a su vez también eran receptores de la educación, ¿no? Porque también tenían necesidades con respecto al tema del tráfico. Entonces nos planteamos como un objetivo estratégico para el año 2015 y 2016 era la educación de los mediadores. En ese campo, los mediadores, unos mediadores que este año 2016 le vamos a dar una importancia fundamental es a los profesores, porque creo que efectivamente tiene razón. Muchos profesores, nos pasa como a todos, ¿no? El día a día te va llevando a estar trabajando constantemente. Yo siempre recordaba un comentario de uno que decía que todos los años el profesor era como un boxeador que cuando empezaba el curso decía, vamos a empezar otra vez nuevo, como si empezaras un asalto nuevo, Dios mío, ¿qué nos pasará y tal? Bueno, pues a lo mejor si somos capaces de transmitir al profesor ilusión por temas nuevos, de enfrentamiento a situaciones nuevas, pues podríamos estar solucionando un poco este problema. Entonces,
Para este año, formación del profesorado fundamentalmente, formación de todos los mayores posibles y algo que nos parecía muy importante, por dirigirme a la estudiante, ¿no? Estamos planteando programas de intervención en los profesores antes de que salgan de la escuela, en las facultades de educación, de pedagogía y de algunas otras facultades que tienen alguna relación con nosotros, psicología o sociología, por ejemplo, ¿no? Entonces, formación fundamental. Bueno, lanzo una pregunta de aquí de Twitter y ya lanzo aquí una primera pregunta y alguna otra que a lo mejor tengáis por ahí preparada. Pero una así como muy concreta que me gusta. Dice, ¿es el ciclomotor el mejor vehículo para iniciarse? ¿Y los 15 años la edad mínima adecuada? Yo creo que el mejor vehículo para iniciarse es la bicicleta. Y luego a partir de aquí avanzaríamos en otros temas. Gastaríamos... Y en eso Ramiro va a estar de acuerdo, me temo. Sí. No, yo eso lo tengo más asumido. Yo he viajado a algunos países donde este es un medio de transporte muy habitual y no hace falta que lo refiera porque todos los conocemos. Y a mí me parece que son ciudades, bueno, muy habitables, muy sostenibles. No hay hay una serie de beneficios que todos conocemos. Yo creo que el primer vehículo debe ser la bicicleta. La edad, por ir al grano, la edad me parece apropiada. Tuvimos una época que eran 14 años. Lo que no me parece apropiado es la forma de conseguirlo. Es decir, a mí me parece más apropiado el sistema que se sigue en Francia, por ejemplo, en el que los chavales tienen que sacar una determinada titulación y luego hacer un examen práctico con la policía y a partir de aquí pueden acceder a tener el permiso de conducción AM. Con lo cual, se hace una valoración previa y se evalúa efectivamente que tiene unos conocimientos y ahí sí que hay una participación nuestra bastante decisiva en este sentido. Por lo tanto, en ese aspecto a mí me parece correcto, pero luego sí, sería el ciclomotor y luego lo que venga, claro, porque a los chicos no se les para nunca. Bueno, hace poco hemos tenido en Salamanca un encuentro sobre el tema de la bicicleta y el tema más polémico era cuando alguien preguntó, ¿sería necesario que el conductor de bicicleta tuviera algún tipo de formación? Se la pregunta más o menos, ¿no? Bueno, pues llovió sobre la DGT, bueno, de todo. Ya está la DGT queriendo poner en marcha un carnet, ya quiere cobrar tasas. Bueno, pues efectivamente, yo creo que cuando tú te pones en la vía pública a conducir cualquier vehículo, tienes que tener algún tipo de formación. Alguien te tiene que enseñar lo básico, lo básico. A lo mejor podríamos llegar a otro punto, que es un punto, en el caso de que no haya esa asignatura maravillosa que nos iba a dar ese, que moriríamos de placer que he dicho al principio, en la DGT ahora mismo está trabajando en otras líneas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que estamos planteando es la certificación de la vida de la seguridad vial de los chavales. Por ejemplo, ¿seríamos capaces de establecer en cada nivel educativo una especie de currículum progresivo de forma que a medida que va pasando los años se le fuera certificando que ha pasado por ese nivel y que a lo mejor cuando llega a cierta edad se le puede dar un certificado de que puede conducir una bicicleta o se le puede quitar algunas preguntas del cuestionario para sacarse el carnet de conducir cuando tenga 18 años? No sé, por ahí andamos un poco dándole vueltas, esto lo digo como novedad un poco porque andamos dándole vueltas ahí, pero bueno, estamos un poco a la espera si es asignatura, si no es asignatura, pero nos parece que puede ser interesante de la línea la pregunta. Pero el sistema ese perfecto ya está implantado en Francia, Sí, claro. Y creo que tenemos una... Y funciona nada nuevo, perfectamente. Aquí está todo casi todo inventado. Podríamos un poco ver qué ventajas tendría para nosotros, porque además en un primer momento el profesorado fue muy reacio cuando se implantó en el año 80 y tantos, pero ahora, vamos, están encantados, colaboran y tienen unos resultados maravillosos. Bueno, os cuento una experiencia... Muy breve, Ramiro, porque muy breve. si no... Ya existía una asignatura de educación vial que era optativa en secundaria y tenía un éxito arrollador, los profesores encantadísimos, porque ese día que tenían educación vial, pues era el día que me tenían enganchados a los chavales todo el día, que colaboraban, trabajaban y estaban entusiasmados con esa asignatura. Y el premio que se le daba entonces es que aquel profesor que certificara que ese alumno había superado la asignatura, le permitía obtener la licencia de conducir ciclomotor. No sé si os acordáis alguno de esa situación. Por una iniciativa, ¿cómo se llama? Una europea, una directiva europea, la licencia de conducir ciclomotores pasó a ser un permiso de la clase AM y por lo tanto se nos cerró. Pero ya había una experiencia y era maravillosa, vamos, los profesores estaban encantados. Teníamos 1000 y pico de centros de secundaria apuntados dando educación vial. No sé si esa podría ser otra opción.
Ramiro, muy breve, por favor. Bueno, contestando un poco... Cuenta del bicibús. Lo del bicibús está genial, pero como hay que ser breve, quería también contar que, por ejemplo, para salir mañana, que vamos a hacer la ruta, es todo dentro del programa STARS, y en la quinta sesión ha habido una sesión teórica y 4 sesiones de Bikes Abilities, habilidades ciclistas, que están, la verdad, bastante diseñadas, pensadas para poder moverte por la ciudad. Los chavales que no han pasado las pruebas no pueden venir. Prácticamente las pasan todos, pero que no lo hacemos a lo loco, todo lúdico, y nos vamos a montar en bici por el medio de la ciudad. Hemos hecho primero unas sesiones teóricas que ha impartido la policía, después hemos hecho los Bikes Abilities, y hay algunos alumnos que no pueden venir porque no tienen un dominio suficiente de la bici. Por ejemplo, una de las cosas que se le pide es que te puedas soltar de una mano. Es fundamental en una ciudad para poner el intermitente, ¿no? Cosas de esas. En cuanto a la metodología para explicar educación vial, pues es muy difícil, porque conseguir que una persona o un niño, que me da igual, respete algo y lo interiorice es muy complicado. Yo creo que la única vía que hay para hacerlo es que para él sea significativo, y para que algo sea significativo para nosotros, como se ha dicho aquí, pues hay que poner problemas de la vida práctica, de la vida diaria. Cuanto más próximo sea su vida, más significativo, más probabilidades de empatizar, empatizas más, interiorizas más, respetas más. Creo que esa es la vía. Esto no es una metodología. Luego la metodología de agrupamientos, o cómo quieras explicarlo, o qué fichas hagas, o qué PowerPoint pongas, me da igual. Pero entonces, para completar, y ya cierro, antes cuando se decía a Ramiro le parecerá bien lo de la bici, yo también lo que estamos luchando desde el grupo que tenemos en el cole es no ser un grupo prociclista, porque creemos que alimenta el conflicto. Yo lo que estoy muy cansado es del conflicto entre ciclistas, coches, y yo voy en bici, pero también voy en moto, pero también soy peatón, y también cojo el coche y no tengo problema con ninguno de ellos. No somos enemigos, hay un espacio público y habrá que dar espacio a todos, y estamos en vías de transformar las ciudades para cómo regular eso. Pero muchas veces, incluso con el discurso que yo tengo, que intento mantener este mensaje, pues el otro día, ahora tengo un grupo nuevo, empezado este año, y siempre me ven llegar en bici, y un día me vieron llegar en moto, y me dice un niño, pero si estaba prohibido. Digo, ¿de dónde has sacado esa idea? Pues fijaros que yo, intentando contarlo así, pues por el tema de contaminación, por el tema de los beneficios que les cuentan los de la bici, han llegado a sacar la conclusión de que venir en moto o en coche está mal. Y nada más lejos de mi intención. O sea... Muy bien, muy interesante. Pregunta. Bueno, yo más que una pregunta quería hacer una observación, porque tanto... vale. Gracias. Bueno, comentaba que más que una pregunta quería hacer una observación, porque tanto en la mesa redonda anterior como en esta, pues a lo mejor no queda claro que en el currículo, tanto de educación primaria como de secundaria y bachillerato, sí que figuran, yo me dedico a la educación y trabajo en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, sí que figuran, concretamente en educación primaria, sí que existen contenidos relacionados directamente con la educación vial. Yo me he traído, porque como venía a una sesión sobre educación vial, pues lo primero que he hecho desde mi profesión, pues es revisarme los currículos y ver qué aspectos del currículo tocaban la educación vial. Por ejemplo, en educación primaria, currículo de educación primaria de la Comunidad de Madrid, pero que, como no puede ser menos, recoge lo establecido en la norma básica promulgada por el Ministerio de Educación. Artículo 4, objetivos de etapa. Uno de los objetivos de la etapa de educación primaria es fomentar la educación vial y el respeto a las normas para evitar accidentes de tráfico. Esto es uno de los objetivos. ¿Cómo se consigue este objetivo? Pues bueno, se consigue a través de los elementos transversales del currículo. Uno de ellos dice que incorporarán contenidos de educación vial
y de primeros auxilios y se promoverán acciones para la prevención de los accidentes, esto como elemento transversal, pero luego ya nos vamos a contenidos concretos de educación vial. Ciencias sociales, segundo curso. El bloque de contenidos se denomina Vivir en Sociedad y uno de los contenidos es Educación Vial, que tiene 2 criterios de evaluación. Uno de ellos es: explica las normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del cumplimiento o desconocimiento de las mismas. Otro criterio de evaluación: conoce el significado de algunas señales de tráfico, reconoce la importancia de respetarlas tanto siendo peatón como usuario de un medio de transporte. Esto en segundo, sociales. Esta es una asignatura troncal dentro del currículo actual. Asignatura o área, en el caso de educación primaria, área de valores sociales y cívicos. Es un área que pertenece a las asignaturas específicas. Dice, dentro del bloque de la convivencia y valores sociales aparece este contenido: la seguridad vial, el respeto a las normas de circulación, prevención de accidentes de tráfico, actitud ante un accidente de tráfico. Esto va acompañado de sus criterios de evaluación. Uno de ellos, valorar las normas de seguridad vial analizando las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico. Este criterio de evaluación tiene a la vez estándares de aprendizaje evaluables y dentro de los estándares dice: colabora en campañas escolares sobre la importancia del respeto de las normas de educación vial. Investiga sobre las principales causas de los accidentes de tráfico con la ayuda de las nuevas tecnologías. Expone las consecuencias de diferentes accidentes de tráfico. Otro criterio de evaluación: investigar sobre la prevención de accidentes de tráfico generando iniciativas y alternativas personales, con sus estándares de aprendizaje evaluables. Analiza información en prensa en relación con los accidentes de tráfico. Desarrolla proyectos relacionados con las principales causas de los accidentes de tráfico sobre los que se informa en diferentes medios de comunicación. Reflexiona sobre el modo en que se podrían haber evitado accidentes de tráfico y expone sus conclusiones. Explica las principales medidas que se podrían tomar para prevenir accidentes de tráfico. Esto en la etapa de educación primaria. Se supone que en esta etapa ha recibido el alumno estos contenidos y que las etapas ya posteriores, secundaria, bachillerato, pues pueden cubrir este aspecto a través de los elementos transversales. Y en ambas etapas, tanto en secundaria como en bachillerato, existe un apartado que se denomina elementos transversales del currículo, que dice: en el ámbito de la educación y la seguridad vial se incorporarán elementos curriculares y se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que los alumnos conozcan sus derechos y deberes como usuarios de las vías, en calidad de peatones, viajeros y conductores de bicicletas o vehículos a motor. Respeten las normas y señales y se favorezca la convivencia, la tolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con ello qué quiero decir? Quiero decir que la educación vial sí que está incluida en los currículos de primaria, secundaria y bachillerato. Que los centros educativos, visto en los decretos que regulan el currículo, pues tienen que adaptar ese currículo, y es una de las obligaciones de los centros, adaptar ese currículo a su contexto y entorno educativo. Y que el servicio de inspección tiene que verificar que estos contenidos están incluidos en el currículo. Eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, estoy de acuerdo en que la educación vial no es únicamente tema de los centros educativos. Es un tema en el que tenemos que colaborar toda la sociedad. Toda la sociedad. La DGT me parece fenomenal que complemente y que apoye a todo lo establecido en los currículos y que utilice pues esa formación en educación vial a lo mejor para apoyar al profesorado, para darle charlas a los profesores, para orientar a lo mejor este currículo que tienen que desarrollar. Y, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo con Begoña en cuanto a que las familias, los medios de comunicación son un elemento muy importante, porque por mucho que les enseñemos a los niños y a los jóvenes en los centros educativos todas las normas, todas las consecuencias, etcétera, 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 si luego en los medios informáticos juegan a matar ancianitas,
en las películas de televisión observan cómo se conduce, las conducciones temerarias. Y luego el padre es el primero que no se pone el cinturón de seguridad o adelanta con raya continua, evidentemente, pues nos falla todo el esfuerzo que podamos hacer desde un centro educativo. Y eso era el comentario. Muy bien, pues es que me han dicho que no. Es una sola aprovechando. Venga. Yo tengo una pregunta para ti. Uy, pero que entonces también respuesta. Pero el próximo corte, A ver. porque lo que se ha dicho en la primera sesión iba por ahí, ¿no? No tanto matiz porque no era el tema, pero va. ¿Por qué no está incluido dentro de los objetivos de secundaria la educación vial? Está incluido en los elementos transversales. Tiene razón. No. Sí, y dentro de filosofía. ¿Por qué no está incluido en secundaria y por qué pretendemos evaluar educación vial o implantarla si no sabemos qué objetivo perseguimos? Esa es una duda que te la salto. Segundo lugar, ¿por qué no citas a educación infantil? El tratamiento de la educación vial en infantil. No me he traído preparado. Vale, pues educación infantil dentro de educación en actitudes, valores, comportamientos, habilidades es esencial. Podría decirte que si tuviera en esa mesa probablemente lo hubiera hecho. Vale. Bueno, pues yo creo que ha sido un cierre fantástico en la línea de que aquí todo el mundo está implicado, han salido todos y además has invitado a un nuevo, que a mí me ha parecido muy interesante, que es a la inspección educativa, que yo creo que debería invitársele a participar, ¿verdad? Y que actuara la inspección educativa. Tú eres inspectora, pues nada, habrá que decirle a la inspección que actúe. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias a todos y seguimos. Venga.